Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio titulado Vida Eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano. Y como les comentaba anteriormente, vamos a estar hablando en esta oportunidad de un atributo de Dios que es maravilloso, que es la inmensidad de Él. BTR está un poco lento. No contraten BTR, por favor. Ahí sí. Entonces vamos a estar hablando de la inmensidad y omnipresencia de Dios, que básicamente significa que Dios lo llena todo en todo. Esa es la idea de lo que vamos a estar refiriéndonos hoy. Entonces, un poquito la ruta de lo que va a ser el estudio esta noche es la siguiente. Vamos a dar algunas definiciones de inmensidad y omnisciencia, obviamente todo esto avalado por las escrituras. También vamos a estar mencionando algunas objeciones ante estos atributos, tanto de inmensidad como de omnisciencia, que muchas personas señalan, y finalmente vamos a concluir este tiempo haciendo aplicaciones del atributo de Dios o de su inmensidad. ¿Cómo es que la inmensidad de Dios, la omnipresencia de Dios, influye realmente en la vida del cristiano? Así que eso es lo que estaremos hablando en esta oportunidad. Un pasaje maravilloso es el que aparece en Isaías capítulo 6, versículo 3. En este pasaje vemos la visión de Isaías cuando él es transportado por medio de esta visión y ve el trono de Dios. Y los seres espirituales que estaban ahí, llamados serafines, empiezan a alabar a Dios, empiezan a dar voces. Y estas son las cosas que dicen estos seres espirituales que se encuentran en este escenario dispuesto delante de los ojos de Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y aquí vemos que él habla, ¿cierto? Estos seres espirituales, estos serafines, dicen que la tierra está toda llena de su gloria. Y esa es una verdad, la tierra está llena de la gloria de Dios. Dios habita en la tierra, en nuestro planeta, por medio de su gloria. Eso significa que Dios sea inmenso, que Dios está inmerso en su creación, en primera instancia en la tierra. Y eso es lo primero que nosotros vemos en este pasaje. Otro pasaje que sin duda alguna mencionamos en la clase anterior, pero en un poquito más adelante, nos muestra cómo no solo en la tierra, sino también en el cielo habita la gloria de Dios. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 30, la oración de Salomón señala lo siguiente: y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Paréntesis, se está refiriendo al templo que acababa de construir, de terminar, y que estaba consagrando a Dios. Entonces dice: escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Es decir, aquí Salomón está refiriéndose a que Dios habitaba de alguna forma en los cielos. Entonces vemos el texto de Isaías que señalaba que la tierra estaba llena de la gloria de Dios, y Salomón señala que el Dios tiene morada en el cielo. Ahora, una de las cosas que señalé el miércoles, la clase anterior, fue precisamente que en realidad Dios no está limitado al cielo, digamos, al segundo cielo que correspondería al universo, sino que en realidad ni siquiera está limitado al tercer cielo mencionado por Pablo, que correspondería al cielo espiritual donde moran los ángeles. O sea, Dios mora en todo, Él lo llena todo. No necesariamente
solamente habita en el cielo, porque ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria y majestad. De manera que vemos aquí la inmensidad de Dios. Dios habitando, Dios estando presente tanto en la tierra como en el cielo. Y eso es algo muy, muy importante y hermoso que nosotros vemos en la Escritura con respecto a las dimensiones de nuestro Dios. Ahora, con respecto a la inmensidad propiamente tal, en Isaías capítulo 40, versículo 12, vemos la grandeza, ¿cierto?, de nuestro Dios. La pregunta que hace el escritor aquí, Isaías, es la siguiente: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con su báscula y las colinas con la balanza? Y aquí evidentemente se está haciendo una alusión a Dios. O sea, todo es tan pequeño para Dios. Todo es tan pequeño. Las aguas, imagínense la cantidad de litros que existen en todo este planeta. Sin embargo, aquí, de una manera antropomórfica, Isaías está señalando que las aguas son tan pequeñas delante de Dios que podrían ser puestas en el hueco de su mano. A ese nivel está haciendo una comparación utilizando una figura literaria llamada antropomorfismo, es decir, hablar o referirse a Dios en función a características humanas. Entonces vemos aquí en este pasaje cómo se muestra la inmensidad de Dios. ¿Quién pesó los montes con su báscula y las colinas con la balanza? O sea, Dios es tan grande, tan tremendo, tan inmenso, que puede hacer esas cosas y mucho más, entendiendo claramente que Isaías está utilizando un lenguaje figurado. Vemos también cómo se muestra de esa forma la inmensidad de Dios. Unos versos más adelante, en el versículo 15, note lo que dice acá, Isaías 40:15. Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. En él levanta las islas como al polvo fino. O sea, Dios es tan grande que las islas son consideradas como un grano minúsculo de polvo fino. A ese nivel es que se muestra en la Escritura la inmensidad de Dios. Hermanos míos, Dios es inmenso. No podríamos dimensionar la inmensidad de nuestro Dios. Estos símiles que utiliza más bien el escritor acá, son nada en la proporción real de la grandeza de nuestro Dios. Ahora debemos entender que la inmensidad de Dios no implica que Él es un ser abstracto que está en todo lugar, sino que Él es un ser que evidentemente no tiene un cuerpo físico, pero que está presente en todo lugar, que lo llena todo. Y esa es la idea de la inmensidad de Dios, ¿ya? No debemos confundir esta idea que tiene el panteísmo, por ejemplo, de que todo es Dios. Y vamos a llegar a eso en un momento más adelante. Pero lo que la Biblia quiere expresar aquí es que nuestro Dios es un Dios grande e infinito en inmensidad, la inmensidad de Dios. Entonces, vamos a comenzar ahora a definir qué significa la inmensidad. Y vamos a estar citando a varios hombres de Dios, la mayoría que vivieron en el pasado ya no están con nosotros, ya partieron a la presencia de Dios. Vamos a estar hablando de lo que dijeron algunos puritanos y también algunos teólogos un poco más contemporáneos a nosotros con respecto a la inmensidad de Dios. Edward Leigh, quien fue un puritano, escribió lo siguiente: la inmensidad es una propiedad de Dios, por la cual no puede ser medido ni circunscrito por ningún lugar, pero llena todos los lugares sin multiplicar o extender su esencia. Estas palabras que utilizaban estos hombres son súper importantes porque habla de la esencia de Dios. O sea, en su esencia, Dios está circunscrito en todo lugar, ¿ya? Su plenitud se encuentra en todo lugar. Y eso es muy importante notarlo. Él en estos momentos está con cada uno de nosotros en los lugares que nos encontramos. Él está en toda su esencia junto a nosotros en este momento. Entonces,
muchas veces no dimensionamos eso. A eso se refiere el término inmensidad. También continúa Edward Lake diciendo, significa que no puede ser confinado a ningún lugar ni limitado por ningún límite. Esa es la esencia de nuestro Dios inmenso. Él está presente en todo lugar. Y vamos a ver más adelante el otro término que es sinónimo, pero que no debemos confundir o mezclar, que es la omnipresencia. Aquí estamos hablando de la inmensidad, es decir, que Dios llena todo. Dios llena todo y todo está en Dios. Mientras que la omnipresencia podríamos definirla de otra forma, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, pese a que son términos sinónimos, la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios, sin embargo, son distintos en algún grado y vamos a estarlo analizando mejor un poco más adelante. Por tanto, la inmensidad, ¿cierto? De acuerdo a lo que Edward Lake dijo, es una propiedad de Dios por la cual no puede ser medido ni circunscrito en ningún lugar, sino que llena a todos los lugares y en su esencia plena. También nos encontramos, por ejemplo, con lo que señaló Stephen Charnock, este también fue un puritano, que ahí como aparece, vivió entre los años 1628 y falleció en el año 1680. Y él señaló lo siguiente: innumerables mundos no pueden ser un lugar suficiente para contener a Dios. Solo puede ser un lugar suficiente para sí mismo. O sea, solo Él puede ser un lugar suficiente para sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Dios habita plenamente en Él porque Él es más grande que todo lo que existe, todo lo que fue creado ¿cierto? Por Dios. No está, digamos, eh, ajeno a Dios, aunque Dios está presente en ese lugar. O sea, Dios en sí mismo hizo la creación. En sí mismo, en sí, hizo la creación. Por tanto, Él llena todo lugar. Y en todo lugar está su esencia en el mismo momento. Hermanos, muchas veces no podemos dimensionar esto. No podemos dimensionar esto. Eh, Imagínense, Blaise Pascal, este matemático, señaló que el ser humano se encuentra en la mitad entre lo que se conoce como la inmensidad, ¿cierto? Del universo, entre lo vasto que es el universo y también en la inmensidad que existe a nivel microscópico. Es decir, existe un universo tremendo, gigantesco, en lo que respecta a la magnitud y también a nivel atómico, subatómico, existe un mundo que es cada vez más pequeño y el ser humano, según lo que señalaba Blaise Pascal, se encuentra justamente al medio. Esta es la idea, hermano. Muchas veces no comprendemos esto. Si usted ha visto algún documental como el de Nat Geo que se llama Cosmos, donde se muestra un poco la inmensidad del universo, usted puede notar que en realidad no somos nada. Es decir, somos muy poco relevantes en lo que respecta a en nuestro tamaño en función a todo lo creado. La verdad es que no somos nada. No somos nada. Pero aún así, no siendo nada, a nivel microscópico existen otras cosas que son mucho más pequeñas que nosotros y Dios llena todo eso. Dios es tan grande, tan infinito, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Por eso el Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, vemos en la creación, en la extensión del universo, podemos nosotros contemplar la inmensidad de nuestro Dios. Dios es mucho más grande que el universo. El universo no es nada al lado de nuestro gran Dios. Por eso Stephen Charnock decía lo siguiente: innumerables mundos no pueden ser lugar suficiente para contener a Dios. Joel Vicky, un teólogo presbiteriano, señaló lo siguiente: la inmensidad de Dios significa que Él es el Señor del espacio. Esa es la idea más sencilla de lo que nosotros podríamos definir como inmensidad de Dios. Él es el Señor del espacio. Él lo llena todo. Él es el dueño
el dueño de todo lo que existe. Agustín de Hipona, en el año 400 después de Cristo, considerado como un padre de la iglesia, señala lo siguiente: antes que Dios hiciera el cielo y la tierra, antes que hiciera los santos, ¿dónde habitaba? Él vivía en sí mismo. Esto habla de lo inmenso que es Dios y hace alusión a lo que señalaba anteriormente yo con respecto a que toda la creación fue hecha dentro de Dios. Nada puede salirse de Él porque Él es inmenso. Entonces, antes de la creación, Él no estaba en un lugar físico. ¿Por qué? Porque Él trasciende lo físico, Él trasciende a lo creado. Y esa es la idea de su inmensidad. Nosotros vemos en la creación que se ha descubierto, ¿cierto?, paulatinamente en el transcurso de los años, que el Sol, que es nuestra estrella más grande en nuestro sistema solar, es nada al lado de otros sistemas solares que son mucho más grandes que el en el cual nosotros habitamos. O sea, es una ínfima parte de lo que otros sistemas solares son. La Vía Láctea no es nada, hermanos míos. Sin embargo, esa Vía Láctea está incluida dentro de otras galaxias y así sucesivamente hasta ser algo que es casi infinito. Se sabe que el universo se está expandiendo, sobre todo con el estudio de las supernovas y también de la radiación que existe en el universo. Sin embargo, esto infinito que pareciera eventualmente ser el espacio exterior del universo, no es nada al lado de nuestro Dios. Él es totalmente grande, no hay comparación con nuestro Dios. Gerhardus Voss señaló lo siguiente: esa perfección de Dios es la perfección de Dios mediante la cual Él es exaltado por encima de toda distinción del espacio. Sin embargo, en cada punto del espacio Él está presente con todo su poder y como tal es causa del espacio. O sea, Él es la causa del espacio y está presente en cada lugar. Eso es lo que significa la inmensidad de Dios. Finalmente, Luis Berkhoff señaló lo siguiente: puede ser definida la inmensidad como aquella perfección del ser divino por la cual Él trasciende todas las limitaciones espaciales y aún así está presente en cada punto del espacio con su ser completo. Entonces esa es la idea de lo que nosotros conocemos entonces como la inmensidad de Dios. Ahora, existe otro elemento que les decía yo que está muy ligado a la inmensidad de Dios, que es la omnipresencia de Dios. Y es otro atributo que nosotros nos encontramos en las Escrituras. Y este tiene que ver con que no solamente con que Dios en su esencia lo llena todo, sino que Él está presente en cada lugar, teniendo una relación con su creación. Dentro de la teología también, la inmensidad junto a la omnipresencia se conocen como la inmanencia. Otro término que quizá para algunos es novedoso, pero tiene que ver, la inmanencia es Dios relacionándose, o lo cerca que el Dios inmenso está de su creación, particularmente del ser humano. Ahora, de este concepto de inmanencia, cierto que es el concepto general, se desprende la inmensidad de Dios y también la omnipresencia de Dios, que es la que vamos a estar definiendo ahora. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, dice: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Hermanos, Dios ve todo. ¿Por qué Dios ve todo? Porque Dios está en todo lugar. No solo que está todo contenido en Él, que significaba la inmensidad, sino que Él está presente en todo lugar, que básicamente es la definición de la omnipresencia
de Dios. Fíjese, el salmista dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde voy a irme de tu presencia? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, tú ahí estás. O sea, en cualquier lugar, Dios está presente, no solo en su esencia, sino en su persona. Su persona está presente en todo lugar también. Jeremías capítulo 23, versos 23 al 24. Aquí se señala con respecto a la omnipresencia de Dios. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. El Señor llena los cielos y la tierra y Él está presente. Él está presente con sus ojos, Él ve todo lo creado y está atento a todo lo que ocurre bajo el círculo de la tierra. En Hechos capítulo 17, versos 27 al 28, el apóstol Pablo está predicando aquí en Atenas y él dice lo siguiente: para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Aquí está hablando, además del concepto, más que de omnipresencia, el concepto de inmensidad o de inmanencia de parte de nuestro Dios. También nos encontramos nosotros con lo que aparece en Miqueas capítulo 3, versículo 11. Algo que realmente es importante y que también nos deja helados cuando se trata del conocimiento de Dios. Note lo que dice acá, en Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Ellos, aún haciendo el mal, sabían o asimilaban que Dios estaba en medio de ellos. Es tremendo eso. O sea, ellos haciendo lo malo, ellos reconocían que Dios moraba en medio de ellos. Entonces, esto es lo que ellos pensaban, y evidentemente es lo que tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Dios está en medio. Dios está en todo lugar, no tan solo en su esencia, sino relacionándose con su creación y también con su creado, o sea, con su creación y también, sobre todo, con el ser humano, quien creó a su imagen. En Amós capítulo 9, versículo 2, dice: aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Él está presente en todo lugar. Entonces, la inmensidad de Dios tiene que ver con que Él es mucho más grande que cualquier cosa, puesto que Él lo llena todo, mientras que la omnipresencia de Dios tiene que ver con que Él se encuentra presente en todo lugar. Por eso la idea del subtítulo era: Él lo llena todo en todo. Entonces, esas son digamos, la diferencia que existe entre inmensidad, es decir, las dimensiones de Dios extensas por lo demás, mientras que la omnipresencia significa que Él no tan solo es grande y no tiene límites, sino que además Él está presente en cada lugar. Vamos a estar hablando entonces de definiciones con respecto a la omnipresencia. Stephen Charnock dijo: Él es desde la altura de los cielos hasta el fondo de las profundidades, en cada punto del mundo y en todo el círculo de Él, pero no está limitado por Él, sino más allá de Él. O sea, ese trabalenguas que Stephen Charnock enuncia nos muestra cómo es que Él está desde la altura de los cielos hasta lo profundo de la tierra. En todo lugar Él está presente. Timothy Dwight señala lo siguiente: Dios atiende a cada ser individual y sus preocupaciones tan perfectamente como si no hubiera otro ser. O sea, Dios atiende a cada persona porque Él está presente en todo lugar.
Ya, esa es la idea de la omnipresencia, según lo que señala Timothy Dwight. Por otro lado, Thomas Watson, otro puritano, escribe lo siguiente: esto es triste para los malvados, refiriéndose a la omnipresencia. Esto es triste para los malvados. Dios es su enemigo y ellos no pueden escapar de él ni huir de él porque él está presente en todas partes. Nunca están fuera de su ojo ni fuera de su alcance. Eso implica la omnipresencia. Nadie puede huir de él porque él está en todo lugar. Él está presente y ve todo lo que sucede debajo del sol, de manera que nadie puede huir de él. También vemos aquí lo que dijo Ezequiel Hopkins, refiriéndose a esto y haciendo una aplicación hermosa con respecto a la omnipresencia. No tan solo en función a los malvados, que deben saber que Dios está ahí con ellos cuando están haciendo sus fechorías, cuando están pecando, sino también una esperanza para nosotros. La omnipresencia de Dios es esperanza para el creyente. Él señala lo siguiente, Ezequiel Hopkins: estás rodeado de peligros por todas partes y en las mismas fauces de la muerte y la destrucción, y sin embargo, considera que tu Dios está presente en todas partes. También está presente contigo allí. Entonces, la omnipresencia de Dios es letal para el malo, para el pecador, pero es totalmente reconfortante para quienes somos sus hijos, porque Él está con nosotros presente. Y es lo que vamos a analizar más adelante cuando hablemos de las aplicaciones de la omnipresencia e inmensidad de Dios en el cristiano. Ahora, con respecto a la omnipresencia, Luis Berkhoff declara que la omnipresencia denota que Él llena cada parte del espacio con su ser entero. Entonces aquí veíamos algunas definiciones de lo que respecta a la omnipresencia. Ahora, como les comenté, tanto omnipresencia como inmensidad están dentro de otro atributo que es básicamente la unión de ambos, que se conoce como la inmanencia de Dios. Y aquí hay una expresión de A.W. Tozer que a mí me encanta. Se dice: Dios está por encima de todas las cosas, pero debajo de todas las cosas, afuera y adentro de todas las cosas. Está encima, pero no es levantado. Está debajo, pero no es hundido. Está afuera, pero no excluido. Está adentro, pero no confinado. Dios preside por encima de todas las cosas, sostiene por debajo todas las cosas, abraza desde afuera todas las cosas y llena la parte interna de todas las cosas. Esta es la inmanencia de Dios, es decir, la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios se engloban en este otro atributo llamado inmanencia de Dios, en la cual Dios está presente en todo lugar, en todo momento. Y eso es lo que dijo A.W. Tozer con respecto a eso. Ahora bien, también nosotros nos encontramos con algunas objeciones a la inmensidad y a la omnipresencia de Dios. Pero antes de eso, antes de llegar a eso, quiero poder un poco especificar de mejor manera la idea o la diferencia que existe entre la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios, porque parece un juego de palabras, pero la verdad es que es un poquito distinto la una de la otra. Entonces, quiero un poquito explicarlo más allá para que lo entendamos de mejor forma. Por ejemplo, Joel Vicky señaló que la inmensidad de Dios se refiere a la espacialidad. ¿Ya? A la espacialidad. Dios inmenso está en todo lugar con lo que respecta a sus dimensiones, mientras que la omnipresencia habla de la relación de Dios con el espacio en concreto. ¿Ya? O sea, la inmensidad se refiere a que Dios lo llena todo, mientras que la omnipresencia habla de la relación con Dios, de Dios con el espacio.
¿Ya? Esa es un poco la idea, la diferenciación que existe entre esta idea de inmensidad de Dios y omnipresencia de Dios. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros vemos ahí. También otra, eh, otra cosa con respecto a la inmensidad y a la omnipresencia podría ser lo que señaló Gerhardus Voss. Entonces, él dijo que ambas expresan lo mismo, pero desde dos perspectivas diferentes. La primera, la inmensidad, enseña cómo Dios es exaltado por encima del espacio, y la segunda, cómo Él, no obstante, llena cada punto del espacio en todo su ser. Entonces esa es un poquito más la diferencia que existe entre lo que nosotros conocemos como inmensidad de Dios y omnipresencia de Dios. Inmensidad, su dimensión, Él lo llena todo. Omnipresencia, Él está presente en cada lugar con las personas, con la creación y también con las personas. Esa es la gran diferencia. Ahora vamos a ver algunas objeciones que existen con respecto a estos atributos, tanto la inmensidad como la omnipresencia de Dios. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla para que puedan apreciarlo de mejor forma. Objeciones a la inmensidad y omnipresencia. La primera objeción que existe: si Dios está en todas partes, entonces Dios es todo. Eso es lo que algunos señalan, y en función a esto, los socinianos, por ejemplo, que fue una secta que existió en el tiempo de los reformadores, hablaban y se aprovechaban de este término de la omnipresencia o inmensidad para hacer alusión a lo que se conoce como el panteísmo. El panteísmo señala que Dios llena todo y todo es Dios. De manera que, por ejemplo, cada cosa creada es parte de Dios. O sea, el árbol es Dios, el cielo es Dios, la tierra es Dios. O sea, todas las cosas corresponderían a divinidades inferiores. Eso es lo que señala el panteísmo. Y tenemos que tener cuidado con eso. No debemos confundirnos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos panteístas, nosotros no señalamos que todo es Dios. No, Dios llena todo, pero no todo es Dios. Dios llena todo y el ser humano fue creado dentro de Dios, digámoslo, con respecto a su inmensidad. Sin embargo, el ser humano no es Dios. O sea, es creación de Dios. Entonces no debemos confundir lo que significa la inmensidad y la omnipresencia de Dios con el panteísmo. Dios llena todo, pero no significa que todo sea Dios. Lo digo ¿por qué? Porque a veces nosotros confundimos y dentro de todo nos hemos dejado, o estas ideas de alguna manera panteístas han entrado en la percepción de la iglesia malinterpretando estos atributos. Les quiero citar la letra de una canción que nos habla un poco de la idea del panteísmo mezclado. Le voy a leer la letra de una canción. Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Te vi en un niño de la calle sin lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Y en este caso, ciertamente es la idea poética del autor señalar que Dios está en todo. Sin embargo, lo que de alguna manera indirecta, y ya ahora conociendo un poco la teología que tiene este compositor, ahora ya después de los años, queda en evidencia que el propósito fundamental de escribir esto no fue señalar que Dios puede estar en todo lugar, sino que en realidad
lo que está manifestando este autor es un poco la idea panteísta de la presencia de Dios. O sea, Dios no solo está en todo lugar, sino que todo es Dios. Y ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Dios está presente en todo lugar, pero todo no es Dios. Nosotros no somos dioses. Nosotros no somos Jehová Junior, como uno por ahí señaló. Entonces, eso es lo primero, y esas son objeciones que de pronto las personas tienen o desviaciones en función a la doctrina de la inmensidad y la omnipresencia de Dios, que algunos tienen, en función a esto. Lo segundo, la segunda objeción. Oye, si Dios no puede ser omnipotente, dice esta objeción. ¿Por qué razón? Porque, o sea, perdón, me equivoqué acá, no es omnipotente, es omnipresente. Dios no puede ser omnipresente porque no está presente en el infierno. Y eso es algo que muchas personas dicen, o sea, bueno, Dios está en todo lugar, perfecto, pero Dios no está en el infierno, porque ¿cómo va a estar en el infierno si se supone que en realidad las personas que están en el infierno están lejos de la presencia de Dios? Por tanto, Dios no está en el infierno. Y es ahí donde se equivocan las personas que piensan de esta forma, porque Dios está presente en el infierno. ¿Dios está presente de qué forma? Dios está presente a través de su juicio en el infierno. En el lago de fuego y azufre, que arderá por los siglos de los siglos, Él estará presente por medio de su juicio y de la sentencia que Él emitió. Ahora, por ejemplo, lo que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, nos habla de ese juicio y de la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo más bien, en ese momento cuando Él emita juicio delante de los pecadores. Voy a leerlo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia, o sea, la Nueva Biblia de las Américas. Dice, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. O sea, el juicio de Dios en el lago de fuego y azufre será en presencia del Cordero. Es decir, obviamente Dios no estará con su bendición en el lago de fuego y azufre, pero Dios está presente en el lago de fuego y azufre por medio de su juicio. Así que no debemos confundir una cosa con la otra. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Dios está presente en el lago de fuego y azufre? Sí, Dios estará presente en el lago de fuego y azufre. Evidentemente, no por medio de su bendición, sino más bien por medio de su castigo, por medio de la justicia emitida en el juicio final. Y la tercera alusión es esta. Dios no está presente en lugares donde hay miseria, eso es lo que quise escribir acá, y pecado. Dios no está presente en lugares donde hay miseria y pecado. Y uno podría decir eso, bueno, donde hay pecado, Dios no está. Y Dios está donde hay pecado. Lo que pasa es que Él no aprueba el pecado que está ocurriendo en ese lugar, pero sin duda alguna Él está presente y está observando el pecado. Él no se hace partícipe de aquello, pero Él está presente. Entonces Dios está en todo lugar, pero en lugares donde hay pecado, Él no se encuentra dando su consentimiento, sino más bien también acumulando juicio para descargarlo en el día de la ira. De manera que nos encontramos con esta verdad y estas objeciones ante la inmensidad y omnipresencia de Dios no tendrían lugar porque Dios realmente se encuentra en todo lugar, inclusive donde se está pecando, e inclusive estará presente por medio de su juicio eterno en el lago de fuego y azufre. En el lago de fuego y azufre. Y así es que llegamos, hermanos míos, a la parte más hermosa de esto. Ya teniendo ese conocimiento, porque claramente todo esto ha sido instructivo, ha sido bonito leer lo que hombres de Dios definieron, ¿cierto? O entendieron en función a este maravilloso atributo de la inmensidad y la omnipresencia de Dios. Claro, hemos visto objeciones, pero en realidad, ¿cómo podemos aplicar o de qué forma se aplica este atributo de la inmensidad y la omnipresencia de Dios en la vida del creyente? Y eso es
lo que vamos a estar viendo acá en estas 6 aplicaciones de la inmensidad y omnipresencia de Dios para con nosotros. Hermanos míos, en primer lugar, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos, aceptamos y asimilamos la inmensidad de Dios y su omnipresencia, llegamos y entendemos la omnipresencia como una advertencia contra el pecado. Y claramente lo es, una advertencia contra el pecado. O sea, tenemos que tener cuidado con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque podemos pretender que Él no los ve. Sin embargo, Él está presente. Él lo ve. Él está presente en todo lugar. Él ve nuestros pecados, de manera que debemos tener mucho cuidado. Y el conocimiento, el entendimiento de la omnipresencia de Dios nos va a llevar justamente a tener ese cuidado. Dios te está viendo. Hay una antigua canción infantil de escuela dominical que decía: cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito tus manitos lo que tocan, porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Y la verdad es, eso es una verdad que deriva, esa canción infantil, es una verdad que deriva del atributo de la omnipresencia, atributo, perfección o excelencia de Dios llamada omnipresencia. Por tanto, el entendimiento correcto de la omnipresencia de Dios nos pone a nosotros una advertencia contra el pecado. Por favor, que alguien busque el Proverbio capítulo 15, verso 3. Proverbio capítulo 15, verso 3. El que lo encuentre, por favor, que lo lea. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Yo lo tengo. Ah, ¿Quién dijo yo lo tengo? yo, David. David, ya David. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos del Señor, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Malos y a los buenos. O sea, es una advertencia para nosotros. Dios está observando, están en todo lugar los ojos del Señor. Y eso es lo que en rigor debiese a nosotros llevarnos a meditar este atributo maravilloso de la omnipresencia de Dios. Es un resguardo, es una advertencia para que no caigamos deliberadamente en pecado, sabiendo que Él está presente en ese lugar. En segundo lugar, otra aplicación que nosotros podríamos hacer de la omnipresencia de Dios es que debemos llenarnos del temor de Él. Sabemos que debemos tener cuidado con el pecado, pero también nos debe dar temor, porque no hay nada que se escape de su ojo y no hay nada que pueda ser oculto ante Él. Por favor, alguien que busque Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 66, versos 1 y 2. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Yo lo leo. Ya, mi hermano. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Y dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. O sea, el Dios inmenso, el Dios cuyo trono está en el cielo y cuyo estrado de sus pies se encuentra en la tierra. Evidentemente, esto está siendo escrito en una figura antropomórfica, nuevamente, pero nos muestra que ese Dios que es inmenso está pendiente del angustiado, del que se encuentra angustiado, del pobre en espíritu. Entonces se da cuenta cómo eso debe llenarnos de temor de Dios.
el Dios inmenso está al pendiente de nosotros, está al pendiente de nosotros, no tan solo en lo que respecta a que Él nos vigila y ve nuestras malas acciones, y recordemos, no tan solo nuestras malas acciones, sino también nuestras malas intenciones. Pero también ese Dios inmenso está atento a nosotros, a nuestro clamor. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, nuestra tercera aplicación de la inmensidad y la omnipresencia de Dios. Es que cuando nosotros entendemos, reconocemos esta maravillosa virtud de nuestro Dios, nos animamos a confiar de todo corazón en Él. O sea, cuando entendemos que nuestro Dios es tan grande, que nuestro Dios es tan inmenso, eso nos lleva a confiar en Él. Yo me acuerdo que cuando pequeño, había un compañero de colegio que era bastante grandote, él era mucho más grande que nosotros. Estoy hablando cuando yo tenía 10 años, hace bastantes años atrás. Y este compañero tenía problemas y se ponía violento. Entonces comenzaba sin provocación alguna a golpearnos a todos nosotros, a todos los compañeros les pegaba. Pero había uno que no le pegaba. Y ese era el que tenía un hermano mayor que estaba en el colegio y que era sumamente grande. Entonces, como no le pegaba a él, ¿por qué razón? Y este compañero tenía de alguna forma confianza. ¿Por qué? Porque el otro tenía, o sea, porque él tenía un hermano mayor que lo podía proteger. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros entendemos que Dios es tan grande, nosotros no podemos confiar en Él. Podemos confiar en nuestro Dios inmenso. Vemos pasajes, por ejemplo, como el Salmo 34, versos 17 al 18. Salmo 34. El que lo encuentre, que lo lea, por favor. Salmo 34, 17 y 18. Podemos confiar en Dios porque Dios está con nosotros. Léalo nomás, hermano mío, por favor. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cercano a los quebrantados. Por esa razón es que los que estábamos contritos en espíritu podemos confiar en este Dios que es cercano a nosotros. También aprovechen que están en los salmos y busquen el Salmo 62, 8. Salmo 62, 8. Amén. Hermano Ismael, por favor. Salmo 62, 8. Esperar en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Dios es nuestro refugio, hermano. Por eso es que podemos derramar nuestro corazón y podemos esperar en Él en todo tiempo, porque Él es nuestro refugio. Y cuando está hablando de eso, los refugios en ese tiempo eran fortificaciones con muros altos. O sea, esa es la idea de lo que está el salmista empleando ahí. ¿Ya? También tenemos otro pasaje, el Salmo 46.1. Por favor, acompáñeme ahí. Salmo 46.1. Juanito.
Es decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Por qué es pronto auxilio? Porque Él está con nosotros. Porque Él está presente con nosotros. Por eso es nuestro pronto auxilio. Prontamente nos auxiliará, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es decir, hermanos míos, el hecho de que Dios sea omnipresente, nos da confianza en lugares difíciles. Vea, por favor, Génesis capítulo 39, versículo 21. Génesis 39, 21. Note el contexto en el cual se circunscribe este pasaje. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero Jehová estaba con José, y él extendió su misericordia y le dijo, gracias en los ojos del jefe de la cárcel. ¿O no? Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sí. O sea, ¿qué vemos nosotros aquí? Aquí nosotros vemos que Dios, el Dios omnipresente, estaba en todo lugar. Usted puede, quizás no puede dimensionar lo dantesco que eran las cárceles egipcias. Eran lugares sumamente terribles para aquellos que se encontraban ahí. Obviamente, José se encontraba en una cárcel mejorcita, la cual era para personas de la nobleza. Por esas razones que ahí llegó el copero y el panadero del rey. Pero eso no quita que era un lugar difícil. La cárcel es donde nadie quiere estar. Pero la Biblia aquí señala que el Señor estaba con José. ¿Y dónde estaba José? En la cárcel. O sea, Dios está en todo lugar con nosotros. Por tanto, podemos confiar de todo corazón en Él. La cuarta aplicación que nosotros podemos ver es que el hecho de saber que Dios está presente nos enseña a caminar con Él. Y eso es lo que aparece descrito en Génesis capítulo 7, capítulo 7 creo que era. No era capítulo 7. Donde se habla de que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. O sea, vemos nosotros cómo es que este hombre caminó con Dios y Dios le llevó. ¿Por qué? Porque él vivió en la presencia de Dios. Y es un poco lo que comentábamos el otro día de vivir coram Deo, como lo llamaban los reformadores, vivir delante del rostro de Dios. Esto permea todas las áreas de nuestra vida, vivir delante del rostro de Dios. Eso nos lleva a caminar con Él. Sabemos que Dios está con nosotros y nosotros le seguimos. Nosotros seguimos a nuestro Señor. Y esa es la cuarta aplicación que podemos hacer nosotros en función a este maravilloso atributo de Dios. En quinto lugar, la omnipresencia de Dios exalta la gracia del Dios Trino. Ya hemos leído pasajes del Antiguo Testamento donde se señala que Dios lo llena todo en todo, ¿cierto? Y también lo vimos en Hechos capítulo 17. Y eso hace alusión al Padre, evidentemente. Pero la Escritura también nos señala que el Espíritu Santo está en todo lugar. La Trinidad por completo está por medio de su omnipresencia en todo lugar. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis capítulo 1, haciendo alusión a la presencia del Espíritu Santo en el proceso creativo. Por tanto, el Espíritu Santo está presente ahí. El Señor Jesucristo dijo que Él no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador para que esté con nosotros siempre. Entonces, el Espíritu Santo también está por medio de su omnipresencia con nosotros. Está el Padre con nosotros, está el Espíritu Santo con nosotros y también
el Hijo está con nosotros en lo que se conoce como la Gran Comisión, descrita en Mateo capítulo 18. Él dice, y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo capítulo 28, versículo 20. De manera que el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. El Dios Trino es omnipresente y se encuentra. Por tanto, no debemos nosotros desmayar. Por tanto, no debemos, como dice la sexta aplicación de la omnipresencia de Dios, no debemos tener miedo, porque Dios está con nosotros, amados míos. Por tanto, esa es la idea de poder asimilar, no tan solo intelectualmente, la omnipresencia y la inmensidad de Dios, sino por sobre todo saber, confiar en este Dios que está con nosotros, ese Dios que tiene cuidado de nosotros, que tiene una relación con cada uno. Y eso es tremendo, tener esa seguridad, tener esa confianza, nos lleva de alguna forma del temor a la adoración. Temor porque sabemos que Dios está presente, pero también adoración porque sabemos que Él está cercano a nosotros. Y esa es la idea de la inmanencia reflejada particularmente en la inmensidad de Dios y la omnipresencia de nuestro amado y gran Dios. Eso es, hermanos, lo que quería esta noche compartir con ustedes, este atributo, ¿cierto?, sobre la inmensidad y omnipresencia de Dios. No sé si tienen alguna pregunta.